cafecito rico, gracias, amorcito. ¿Qué estás leyendo, amor? Estoy leyendo Hebreos 11:1. Mira lo que dice, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Espectacular. Sí, En esta época sí que necesitamos de la fe. sí. Y solamente podemos ejercerla en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo Jesús. No hay otra manera de ejercer la fe. Es cierto. Y esta es una temporada en la que nosotros necesitamos los recursos del cielo, lo que Dios nos dejó, la fe, el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, rociar nuestra nación con la sangre de Jesús, nuestras vidas, desatar cercos de protección y sobre todo, creer. Claro, pero es tan importante, dice la certeza de lo que se espera. Todos tenemos una medida de fe, pero yo creo que un obstáculo que estamos viviendo hoy en día es que hay amargura, hay resentimiento, hay contienda, y eso es un obstáculo para el ejercicio de la fe. Eso detiene, eso retrasa definitivamente. Y ya que vos decís eso, importantísimo que nosotros aprendamos a tener procesos de perdón. Sí. Porque si no perdonamos, lo que estamos viviendo es un retraso peor. No avanzamos, no vemos la gloria de Dios, no experimentamos el descanso, no florecemos. Y hay una tremenda frustración porque hay una expectativa de lo que no veo y de lo que estoy esperando y no pasa. O sea, tenemos que revisar muy bien que no hayan raíces de amargura, que no haya fruto, como dice la Biblia, venenoso a causa de la contienda, de la ira, de la pelea. Eso es importante. Por las raíces de amargura. Uh-huh. Eso es cierto. No, está buenísimo eso. Uh-huh. Gloria a Dios. ¿Te gustó el pancito? El pancito está buenísimo. El café delicioso. Uh-huh. Así es como nosotros podemos ver a Dios en nuestras vidas, disfrutándolo con un café, con un delicioso pan, preparado con amor, con todo lo que Él tiene para nosotros, o sea, divino. Y en la Biblia vemos que alrededor de los alimentos siempre había un disfrute. El Señor con los discípulos, la última cena, partiendo el pan, es algo muy bonito. No, divino, aquí podemos recordar a Jesús, nuestro pan de vida. Hola queridos amigos de Alimento Espiritual, les enviamos un abrazo caluroso, un saludo cordial y bueno, un día más para encontrarnos alrededor de la palabra del Señor. Llenos del Espíritu Santo, expectantes estamos en este día de lo que el Espíritu de Dios nos va a revelar a cada uno. Así que oremos y pidamos que sea la sabiduría de Dios en este tiempo, la llenura del Espíritu de Dios, y las señales, milagros y prodigios que acompañan a los que creemos en el nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias en este día. Cada uno de nosotros llega a este momento, a este día, a esta circunstancia, Señor, con múltiples necesidades por ser resueltas. Tu palabra dice que tú sabes, Señor, todas las necesidades que tenemos, aún antes de que nosotros las pidamos. Que tu mano poderosa de bondad y misericordia, Señor, es extendida sobre nosotros para darnos, proveernos, ayudarnos, sanarnos y restaurarnos. Hoy, Señor, ruego en el nombre de Jesús que en medio de este tiempo de predicación de la palabra, en medio de este tiempo que cada uno de nosotros hemos apartado, en medio de todas las cosas que tenemos pendientes, tú hagas señales, milagros y prodigios mediante el nombre de Jesús. Por el solo hecho, Señor, de haber decidido apartar este tiempo
para ti. Reservar este tiempo para escuchar tu palabra, para escuchar un mensaje que nos anime, nos aliente, nos renueve. Por ese solo hecho, Señor bendito, rogamos que se cumpla, Señor, tu promesa que dice que los que te buscamos, Señor, tenemos un galardón. Hoy extiende tu mano galardonadora sobre cada uno de nosotros. Al que necesite paz, que le sobreabunde paz. Al que necesite respuesta, Señor, financiera, Señor, que se abran las ventanas de los cielos hasta que le sobreabunde. Al que necesite sanidad física, que hoy sea sanado por el poder de la obra de Cristo en la cruz, por el poder de la resurrección, porque Cristo vive para sanar, vive para restaurar, vive para liberar a los cautivos, a los oprimidos, a los encarcelados. Que hoy haya libertad a los cautivos, apertura de las cárceles. Libertad, Señor bendito, a los apresados en cadenas, Señor, de ataduras, en el nombre de Jesús. Así te lo pedimos con acción de gracias y rogamos que tú nos enseñes, Espíritu de Dios, que seas tú nuestro Maestro en este día a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos de Alimento Espiritual, Jesucristo, podemos asegurar, ejerció el liderazgo más transformador de la historia. Nadie como Jesucristo, que sin armas, sin ejército, sin riquezas, sin estructuras políticas, sin partido político, y desde un lugar de la tierra ocupado por una nación invasora, que ni siquiera tenían autonomía para gobernarse a sí mismos, desde allí transformó la historia de la humanidad. Solo con la autoridad de la verdad, con el poder del amor y 12 hombres comunes y corrientes, sin nada que lo diferenciara ni lo resaltara de los demás, y que él formó con paciencia, con enseñanza, con corrección y con ejemplo. El reino de Jesucristo sabemos, por supuesto, que no fue político, sino espiritual y eterno. No era un ciclo político que cambiaba con quien estuviese gobernando. El reino de Cristo es eterno y ha transformado culturas, naciones, leyes, arte, la ciencia y sobre todo los corazones de las personas. Y el liderazgo Jesucristo lo hizo desde el servicio, no desde el poder y desde querer obtener algo para sí. Lo hizo desde el servicio, transformó vidas, no solo comportamientos. No solo quiso que la persona cambiara un comportamiento, no, edificó sobre personas, no sobre estructuras, pues él no fundó una institución, sino que formó discípulos con identidad y les delegó una misión y los envió. Es decir, Jesucristo multiplicó su misión en otros y no lo hizo todo él solo, con el fin de que su mensaje no fuera circunstancial, sino eterno. Mientras muchos imperios y reinados han caído desde la venida de Jesucristo, el mensaje de Cristo sigue vivo, su palabra sigue viva, sigue multiplicándose en todos los rincones de la tierra, en usted, a través de usted. Usted y yo somos multiplicadores del mensaje de Cristo, o sea, el liderazgo de Cristo. Hay que estudiarlo, es un liderazgo único que ha trascendido milenios y hay que aprender cómo lo hizo, cómo lo hizo. Hoy vamos a aprender acerca de cómo Jesucristo fue que formó sus discípulos, cómo les enseñó, qué hizo. Algunos apartes, obviamente, porque este es un tema muy extenso y por eso este tema lo hemos titulado Aprendamos del liderazgo de Cristo. Y este bosquejo acerca del liderazgo de Cristo va a estar centrado en el concepto de discipulado, que básicamente lo podemos resumir en 3 aspectos básicos que Cristo hizo: llamó, formó y envió. Y hoy en día el método de Cristo sigue siendo el mismo. Lo llamó a usted, lo formó y lo envió. Me llamó a mí, me formó y me envió. Y estamos en un proceso formativo para ser enviados en su nombre a continuar multiplicando su palabra hasta lo último de la tierra, hasta que Él venga por segunda vez.
Entonces, primero, ¿qué significa la palabra discípulo como tal? A nivel general, un discípulo es alguien que aprende de otro, especialmente siguiendo la enseñanza, el ejemplo y el estilo de vida de la persona, imitando a esta persona a la que sigue. No es solo un alumno teórico, sino alguien que adopta el camino, la manera de vivir y los valores de su maestro. Y si lo buscamos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, esa palabra se usa 250 veces. La palabra discípulo se usa 250 veces. Y ser discípulo implica, a la luz de la Biblia, ser un aprendiz con compromiso. Aprendiz con compromiso. Es decir, no solo implica recibir conocimiento, sino imitar y obedecer a su maestro. Es decir, es alguien que vive para parecerse más a Cristo cada día. Usted y yo vivimos para cada día parecernos más a Cristo. ¿Y cómo yo me parezco más a una persona? Cuando comparto mucho tiempo con esa persona, me parezco más a Él. Entonces, por eso es importantísimo que compartamos y tengamos muchísimo tiempo con Cristo en nuestra relación personal con Él, para entender, conocer su plan, su voluntad, su propósito para con nosotros. Y el discípulo, pues obviamente es alguien que sigue a Jesús, no solo para escucharlo y qué bonito habla, sino para vivir como Cristo vive. Porque Cristo está vivo y nosotros estamos llamados a vivir como Él vive en este momento. Entonces, el primer punto que vamos a tocar es: Cristo elige sus discípulos. Vamos a estudiar dos pasajes paralelos y eso significa que son dos pasajes que en diferentes evangelios tocan el mismo tema. De modo que sumemos lo que dicen los dos, porque la Biblia dice que la suma de la palabra es la verdad. Vamos a sumar esos dos pasajes y vamos a ver cómo fue que Cristo los eligió y las implicaciones que hay alrededor de la elección. Primer pasaje que vamos a estudiar es Marcos 3, del 13 al 15. Dice: entonces subió al monte y llamó así a los que él quiso, y fueron a él. Yo me quiero detener aquí en esta frase: a los que él quiso. Nosotros hacemos parte generalmente de iglesias, congregaciones cristianas, donde nos reunimos con otras personas a buscar a Dios, a escuchar una predicación, a bendecir y alabar el nombre del Señor, y somos parte, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo. Y hay veces que nos encontramos con personas en las iglesias que uno dice: pero ¿cómo? Es que cristiano. Y mire cómo se comporta, y mire cómo me trata, y mire cómo habla. A veces puede ser el pastor, qué sé yo. Y nos cuestionamos cómo es posible que un cristiano actúe así. Y hasta llegamos a dudar si en realidad es cristiano o no, si tiene a Cristo. Yo les voy a poner un ejemplo, mire. Uno de esos apóstoles que Jesucristo llamó como quiso, porque dice, llamó a los que él quiso. Voy a ponerle una palabra así bien latina. Llamó a los que se le dio la gana. Dentro de los que se le dio la gana estaba un tipo llamado Pedro. Ese Pedro, casi al final del proceso de discipulado, después de 3 años y medio de caminar con Cristo, la noche cuando Cristo iba a ser entregado, le cortó la oreja a una persona con una espada. Es decir, Pedro cargaba una espada, llamémoslo, cargaba un machete. Y le tiró a ese siervo del sumo sacerdote a matar, porque uno no le puede tirar a alguien y tener tan buena puntería que le tumbe una oreja. Le tiró a matar, el tipo seguro se esquivó, Dios le corrió a la cabeza y le quitó una oreja. Pedro, una persona que Cristo llamó y que a Cristo se le dio la gana llamarlo. Y tuvo un comportamiento violento, agresivo, intentando matar a alguien. Ahora imaginemos que ese Pedro después, ya conocemos la historia, se restaura y empieza a predicar la Biblia, a hacer milagros y todo. Y asumamos que ese Pedro un día va a hablarle de Cristo al que
arrancó la oreja. Y a la familia que lo invitan a un grupo de oración. Y resulta que era el que él le tiró el machetazo y la familia. ¿Qué va a decir el tipo? No olvídese, este es el pastor de la iglesia, es un desgraciado, si ese casi me mata, es una rata. Y uno dice, pues sí, y hasta tiene razón, ¿sí? Pues porque le tiró a matar, le quitó una oreja. Pero Cristo lo llamó, a Cristo le plació llamar a Pedro como él era, pero lo transformó. A Cristo le plació llamarlo a usted y a mí con nuestras luchas de carácter, de temperamento, pero se tiene que notar la transformación porque estoy con Cristo, cercano a Cristo. A Pedro se le notó la transformación de manera rotunda. No me puedo quedar siempre siendo un violento. No puede ser. Ese Pedro fue transformado, pero a lo que voy es, él llama al que quiere, ¿sí? Y la respuesta es que nos llamó a usted y a mí, con todas las cosillas que usted y yo podemos tener, pero necesitamos estar cerca de Cristo para que haya una transformación. No puedo quedar siempre siendo el que carga el machete y soy violento con las demás personas. Pedro se transformó por la llenura del Espíritu de Dios, por el amor de Cristo, por el perdón de Cristo. Es necesaria una transformación por la gracia de Cristo. Y fueron a él, sigamos leyendo, versículo 14, constituyó a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y tener autoridad para echar fuera a los demonios. Aquí hay 3 paras que constituyen el propósito del llamamiento de Cristo a estas personas. Para estar con él, para enviarlos a predicar, para echar fuera demonios. Saltemos a Mateo 10:1, el pasaje paralelo. Entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera. Aquí hay el cuarto y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En resumen, Cristo llamó a los que quiso, y ese llamamiento tenía un propósito que lo vemos ahí con 4 paras y un adicional. Para enviarlos a predicar, primero para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, para echar fuera demonios, para sanar toda enfermedad y dolencia y para darles autoridad. Es lo mismo que ocurre hoy en día con usted y conmigo. Son los mismos paras, es el mismo propósito, es el mismo discipulado, no hay ningún cambio. Pero estar con él es la primera parte del llamado. Ahí no dice, y lo llamó para echar fuera a los demonios. Y después dice para estar con él. No. Lo primero que dice, lo llamó para que estuvieran con él. Quiere decir que para usted y para mí lo más importante no es predicar. Y a veces es lo que más queremos. No, yo quiero predicar. No es tener autoridad para echar fuera a los demonios y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lo más importante es estar con Cristo. Es mi relación personal con Cristo. Es mi tiempo con Cristo. Porque si yo paso tiempo con Cristo, abundante tiempo con Cristo, tiempo de oración con Cristo, tiempo de adoración con Cristo, tiempo de discernimiento, intercesión con Cristo, de estudio de la palabra con Cristo, por añadidura viene la autoridad para echar fuera los inmundos demonios y para sanar los enfermos y para predicar. Es un resultado de estar con Cristo, de conocer a Cristo, no al revés. Entonces, estar con Él es la primera parte del llamado. Y la formación de Cristo, del discipulado, su liderazgo, no solo consistió en conocimiento. Él desarrolló una relación con sus discípulos. Caminaban juntos, comían juntos, viajaban juntos, se quedaban en las mismas casas. Porque el carácter se moldea en comunión, no en conocimiento. El carácter se moldea en una relación con Cristo. Él les daba ejemplo, hacía cosas, luego los enviaba, les ponía tareas, los corregía, los amonestaba, los reprendía, los amaba, los restauraba. En esto nos debemos enfocar siempre. Lo demás va a venir por añadidura.
el discipulado siempre lleva implícito un propósito. Él no los llamó para estar con ellos y que pasaran chévere y comieran pan de la multiplicación y el vino de las bodas de Caná. No, 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 no. El propósito está claro en estos dos versículos y ese propósito tiene 5 características para estar con Él, para enviarlos a predicar y tener autoridad, para echar fuera demonios, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Propósito claro, ¿sí? Llevar libertad a la gente que está oprimida, con autoridad en el nombre de Jesús. Y el llamado, ojo con esto, siempre implica dejar algo. El llamado que Cristo le ha hecho a usted y a mí implica que usted y yo debemos dejar algo. Uno dice, claro, debo dejar el pecado, debo dejar de mentir, debo dejar de ser violento, debo dejar la inmundicia sexual, sí, debo dejar el licor, debo dejar el pecado. Pero vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a eso. Es obvio que esto lo va uno a ir dejando, pero esto es una consecuencia de estar con Cristo, no un prerequisito para poder estar con Él. Sí, porque si no, Pedro no hubiera podido estar con él, con esa historia que le conté que le tiró el machetazo al personaje. Miren lo que dice Mateo 4, del 19 al 20. Esto es bien interesante. Dice, estamos en el proceso de llamado que Cristo hizo a los apóstoles. Y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Cuando Cristo nos llama a nosotros, nos ofrece una transformación a algo más grande. Ellos eran pescadores de peces del mar de Galilea, ahí pescaban. El lago de Tiberíades en Galilea, que es un lugar fascinante, de verdad. Si usted no ha ido, clame al Señor de que pueda ir. Es un lugar espectacular. Estar ahí donde ocurrieron esos milagros, donde el Señor caminó sobre las aguas, es de verdad fascinante. Vengan en pos de mí, los haré pescadores de hombres. Verso 20. Y de inmediato, escuchen esto, de inmediato, no para mañana, para el año entrante, cuando tenga tiempo. De inmediato ellos dejaron sus redes y les siguieron. ¿Pescar era un pecado? No. ¿Las redes eran pecaminosas? No. Sin embargo, dice la Biblia que ellos dejaron sus redes y les siguieron. Dejaron aquello a lo que se dedicaban casi que las 24 horas de su vida giraba en torno a pescar. Yo estoy seguro que ellos no dejaron de pescar, porque ellos tenían que vivir de algo, tenían que comer pescado, iban a pescar. Pero sus pescas empezaron a ser más efectivas. Hay pasajes en los que dice que ellos pescaban y echaban la red y sacaban cientos de peces. De modo que el resto del tiempo lo dedicaban a estar con Cristo. Eficiencia en el tiempo. ¿Qué cosas de mi tiempo, a lo que yo dedico mi tiempo, tengo que dejar con el fin de seguir a Cristo? Y dejaron de ver 4 horas de televisión diaria y empezaron a ver 3 y la otra hora la dedicaron a Cristo. Y dejaron de hacer deporte 4 horas al día y ahora solo hacen 2 y las otras 2 horas la dedicaron a Cristo. No lo sé yo, pero hay algo en su agenda que usted debe dejar para ser pescador de hombres, para cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Qué es? No lo sé. Usted debe preguntarle al Señor. Y vuelvo y le digo, no está pidiendo el Señor que deje las cosas pecaminosas. Es obvio que hay que dejarlas y van a venir con el tiempo. Pero hay cosas en su agenda que usted tiene metidas y que no dan cabida para Cristo. Y dejó de dormir 10 horas diarias y ahora solo duerme 8 y las otras 2 las dedica a orar, a estudiar la palabra, a estar con Él, a estar con Él, a estar con Él. Porque después de estar con Él viene autoridad para echar fuera demonios, para predicar, para sanar enfermo. Estar con Cristo es la prioridad de mi agenda. ¿Qué voy a sacar de mi agenda? Que no necesariamente es pecado, pero que no agrega valor en mi crecimiento espiritual y en estar con Cristo. Y como parte de todo este proceso,
formativo de liderazgo, de discipulado de Cristo con esos apóstoles, la retroalimentación fue parte clave del proceso. ¿Qué es retroalimentación? Es decirle a alguien cómo lo está haciendo en el proceso para que mejore. Y en la cultura del Medio Oriente, esta cultura israelí, es común dar retroalimentación directa. Decirle, mire, lo estás haciendo mal, tienes que hacerlo mejor. Y el otro lo recibe con gusto. Muchas veces en nuestras culturas latinas, la retroalimentación no está bien recibida. Entonces, mejor no le digo nada porque si le digo que se está equivocando, luego se enoja, lo toma mal, cree que yo lo estoy atacando, empieza a defenderse, a justificarse. Entonces, muchas veces no damos retroalimentación, pues por evitar la reacción del otro. No recibimos retroalimentación porque no me dan, porque mi reacción no es la correcta cuando me dan retroalimentación negativa. Mira, ¿qué tal si mejoras? Es que yo no quería decir eso y empieza la justificación. Nunca esa persona va a volver a darme ninguna retroalimentación, porque siempre es excusándome. En la cultura del Medio Oriente es una cultura acostumbrada a retroalimentar, a decir, sin filtro. No porque quiera dañar, sino porque quiere mejorar. Hay varios pasajes, múltiples pasajes donde el Señor Jesús reprende o amonesta a sus discípulos, mostrando su paciencia, su amor y también su firmeza en el proceso para formarlos. Y estas correcciones son esenciales, son parte esencial del discipulado y nos enseñan cómo Cristo trabaja con nuestra debilidad para transformarnos porque nos ama. Y vamos a ver un caso, quiero puntualizar un caso en la que Cristo le da retroalimentación a sus discípulos en ese proceso formativo. Y es el caso que está narrado también en dos pasajes que vamos a estudiar para ver la suma y los paralelos. Y es el caso en el que los discípulos intentaron liberar a un chico endemoniado y no pudieron echar fuera al demonio. Recordemos que echar fuera demonios era parte integral del ministerio de Cristo. Y que eso era lo que él estaba diciendo a los discípulos, que los estaba llamando para que echaran ellos también los demonios, como veían que él los echaba de la manera como él les enseñó. Vamos a ir a Marcos 9, del 14 al 29. El contexto era que Jesucristo se había ido con 3 de los discípulos, había ocurrido la transfiguración del monte, y los otros 9 se habían quedado abajo con la gente, haciendo la tarea que él les había dado. Vayan y oren por los enfermos, sanen los endemoniados, liberen a los oprimidos, vayan y hagan esa tarea. Dice así el verso 14, cuando llegaron a los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos y a unos escribas que disputaban con ellos. Verso 15, enseguida cuando toda la gente vio a Jesús se sorprendió y corriendo hacia él lo saludaron y les preguntó, ¿qué disputan con ellos? Le respondió uno de la multitud, Maestro, traje a ti mi hijo porque tiene un espíritu mudo y donde quiera que se apodera de él lo derriba, echa espumarajos y cruje los dientes y se va desgastando. O sea, estaba acabando a este chico, ese demonio lo quería matar. Les dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Mira, hagamos una pausa aquí bien interesante. En esa época la gente reconocía fácilmente la acción diabólica en la vida de una persona. Este papá que tenía un hijo que le daban ataques y botaba espuma por la boca y cada vez se deterioraba su salud, entendió que tenía un demonio, y no solo un demonio, sino el tipo de demonio, un demonio mudo. Y uno dice, wow. Hoy en día si a uno le da una pataleta, le da un ataque y bota espumarajos y es mudo, lo más probable es que la gente no diga que está endemoniado, dice, pues tiene epilepsia, hay que llevarlo al médico, y no digo que no lo lleven al médico, hay que hacerlo, ¿verdad? Pero con dificultad alguien va a reconocer un demonio, a menos que sea alguien que tenga la capacidad de discernir los espíritus, que conozca el mundo espiritual, que conozca la Biblia. Pero hoy en día el común está enfermo, tiene un problema neurológico, hay que darle unas medicinas. En esta época la gente reconocía la acción diabólica. Y tenemos que orar para que Dios nos capacite para reconocer la acción diabólica
y echar fuera esos inmundos demonios de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestras finanzas, en el poder del nombre de Jesús. No aceptar la acción diabólica, no aceptar que el demonio vaya desgastándonos a nosotros y lo que Dios nos ha dado. No lo puedo aceptar. Necesitamos tener discernimiento por el poder del Espíritu de Dios, pero la única manera de eso es estar con Él. Para estar con Él, después de estar con Él, ellos fueron capaces de reconocer la acción diabólica. Mire, eso no ha cambiado. Si yo no tengo tiempos abundantes con Cristo, si no conozco a Cristo, si soy un cristiano perezoso, que oro poco, me congrego poco, leo la Biblia poco, es imposible que desarrolle el discernimiento y que cumpla el propósito para el cual Dios me llamó. Porque la clave es estar con Él, para parecerme a Él cada vez más. Eso es lo que dice la Biblia. Y hacer las cosas que Él hace. Verso 19. Y respondiendo les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los soportaré? Tráiganmelo. ¿A quién le estaba diciendo esto Jesucristo? A sus discípulos, a los 9 que no pudieron echar fuera el demonio. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¡Wow! Retroalimentación dura, ¿no? Pero básicamente les está diciendo: ustedes, señores, son unos incrédulos. Por eso no pudieron echar fuera ese demonio. No se puso con adornos, ni no. Retroalimentación directa, porque los estaba formando. Se lo trajeron y cuando el espíritu lo vio, de inmediato sacudió al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño. Muchas veces lo echa al fuego o al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mira eso tan interesante. El papá ya también empezó a dudar, pues vio que los otros no pudieron. Si puedes hacer algo, ayúdame. Jesús le dijo: si puedes, como diciéndole: ¿dudas de lo que yo puedo hacer? Y le dice: al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo: creo, ayuda a mi incredulidad. ¡Wow! ¿Será que nosotros también tenemos que decirle: Señor, ayuda a mi incredulidad? Y si es necesario decírselo, dígaselo. Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo creo, pero todavía me cuesta ciertas cosas en la Biblia, porque no veo que cambien las cosas en mi vida. Ayuda a mi incredulidad para que pueda haber un cambio en mis finanzas, en mi salud, en mi relación matrimonial. No sé en qué. Ayuda a mi incredulidad. Verso 25, pero cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y nunca más entres en él. Entonces, clamando y desgarrándolo con violencia, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús lo tomó con la mano y lo enderezó y él se levantó. Verso 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración. Cuando habla de género se refiere a la clase, familia, tipo de demonio. Ese tipo de demonio no puede salir sino con oración. Entonces es interesante porque aquí hay retroalimentación y pregunta. Los discípulos no pudieron y como no pudieron, ¿qué hicieron? Preguntaron: ¿y por qué no pudimos? No pasa nada. Si usted no puede hacer algo, vaya y pregúntele a Cristo por qué no está pasando en su vida algo. ¿Por qué, Señor, todavía no pasa esto en mi vida? ¿Por qué? Y esté dispuesto a recibir la retroalimentación de Cristo, porque le falta orar, le dijo Cristo a ellos, porque no oran, porque son unos perezosos. ¡Wow! Retroalimentación. Si sumamos las dos retroalimentaciones, la de arriba les dijo incrédulos y la de abajo les dice que no oran suficiente. Quiere decir que la falta de oración arrastra la incredulidad.
quiere decir que si hay incredulidad en su vida es porque le falta orar más en cantidad y en calidad de oración. Quiere decir que si hay poca oración, hay falta de fe. Quiere decir que si hay falta de fe, hay falta de oración. Van juntas. La fe se desarrolla de estar con Él. Y para estar con Él necesito enriquecer mi vida de oración. Y dejando las redes, le siguieron. Y dejando ABCD en su agenda, se pone a orar, se pone a alabar, a estudiar, a escudriñar, a orar en lenguas. Estar con Él y la fe se desarrolla en el nombre de Jesús. No hay ningún secreto. Aquí está explicado, familia. Es necesario orar más en el nombre de Jesús. Pasaje paralelo, Mateo 17 del 17 al 21. Mismo caso, solo que narran en otro evangelio lo mismo. Jesús respondió y dijo, oh generación incrédula y perversa. Aquí le suma otra retroalimentación. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los soportaré? Tráigamelo acá. Jesús le reprendió y el demonio salió de él y el niño fue sanado desde aquella hora. Luego los discípulos se acercaron en privado a Jesús y le dijeron, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Jesús les dijo, por causa de la poca fe de ustedes. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Nada les sería imposible. Sumemos entonces todas las cosas. Primer pasaje les dijo generación incrédula. Segundo pasaje les dice y perversa, a los discípulos, perversos. Generalmente la palabra perverso nosotros la asociamos como con perversión, pervertido sexual. No, esta palabra perverso aquí en el original, en los textos, se refiere al que se desvía, al que se aparta, al que se descarría, al que se desencamina, al que trastorna el plan. Entonces él estaba diciendo, mire, ustedes se desviaron, se apartaron de la oración, que es lo que genera la fe. La oración aniquila la incredulidad. Es un anti-incredulidad. La elimina. Dejándolo todo, le siguieron. Y Jesús no los reprendió para destruirlos, sino para corregirlos, formarlos, restaurarlos. Cada amonestación de Jesús fue una muestra de su amor por estos discípulos, llevándolos de la inmadurez a la madurez. ¿Qué aplicación práctica podemos tener de esto que hemos estudiado hoy? Deje sus redes y siga al Señor. Yo le pido que usted haga una evaluación de sus 24 horas del día y piense cuáles son las redes que va a dejar para seguir al Señor. En sus 24 horas del día, póngalo en el día, no lo ponga, no, es que el año entrante, cuando yo, pues, no, demasiado tarde. Mañana en sus 24 horas del día, ¿qué voy a empezar a hacer, Señor? Y yo le voy a dar una sugerencia de cómo yo lo hago. Yo decidí diezmar mi tiempo a Dios. La Biblia dice, de todo lo que recibieres, el diezmo apartaré para ti. Y uno siempre lo asocia con las finanzas, ¿no? Pues si me llega 1,000,000, me aparto mi diezmo, que son 100,000 y más la ofrenda. Pues está claro. De todo lo que recibiere, Dios me da 24 horas diarias. Dije, yo voy a diezmar el 10% del tiempo a Dios para estar con Él. Para estar con Él, de modo que después todos los otros funcionen. Para predicar, para tener autoridad, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, pero primero para estar con Él. Diezmo el tiempo para estar con Él. Son 2.4 horas al día, es decir, 2 horas y 24 minutos al día, es decir, 2 horas y media. ¿Cómo la va a distribuir usted? Yo no le estoy sugiriendo que usted lo tiene que hacer así, le estoy contando cómo lo hago yo, de pronto le sirve de ejemplo. ¿Cómo lo hago yo? Lo hago en 6 tiempos al día. 1 hora en la mañana, que es lo primero que hago al levantarme. Y para meter 2 horas y media al día en mi agenda y dedicarlas a Cristo para estar con Él,
tengo que sacar 2 horas y media de otras cosas que yo hacía antes. Dormir, leer, ver televisión, qué sé yo, hacer deporte. No significa que eliminé todas esas otras cosas. Las reduje para estar con Él. 1 hora en la mañana en la que oro, estudio la Biblia, en lo que se conoce como el devocional. Luego 10 minutos antes de comenzar mi jornada del día, 10 minutos al mediodía y 10 minutos al terminar mi jornada. Ahí va otros 30 minutos, ya llevo 1 hora y media. Luego otros 30 minutos en la tarde-noche, en la que hago mi lectura nocturna y escritura, porque yo escribo, transcribo libros de la Biblia como parte de mi proceso de estudio y aprendizaje. Y 30 minutos al final del día antes de acostarme, eso me da 2 horas y media. Hay veces que me cuesta, que no lo logro, pero lo tengo en el corazón para estar con Él. Y no hay forma, como les digo, de que yo lo haga sin hacer un análisis y ver qué cosas deben salir de mi agenda. Cosas que no necesariamente son pecaminosas, como dejar las redes, ¿verdad? No es que yo diga, voy a dejar de pecar 2 horas y media y me voy a orar. No. Yo no sé si cuánto peca usted, pero pues yo no pecaba tanto. Son cosas de rutinarias, ¿sí? Como el caso de pescar, pero que no agregan mucho valor a estar con Cristo, al crecimiento integral, espiritual, emocional, familiar, y que la saco de mi agenda no afecta mis responsabilidades primarias. Voy a dejar de trabajar, pues lo van a echar del trabajo, ¿sí? No, es que voy a dejar de trabajar para estar con Cristo, luego lo botan, ¿sí? Va a tener que sacar otras cosas, menos sueño, menos televisión, menos redes, menos deporte, que hago 3 horas diarias de pesas, pues haga 2, haga 1, no lo sé. Cada uno tiene que evaluar qué va a hacer, pero es muy importante que decidamos estar con Cristo para que lo otro venga añadido y que estemos dispuestos a la retroalimentación para poder corregir aquellas cosas que tenemos que corregir. Entonces, ¿qué les parece si oramos y le clamamos al Señor que nos retroalimente como lo estamos haciendo y nos fortalezca para poder dedicar más tiempo para estar con Él? Amado Señor, te damos gracias. Ser discípulo implica ser un aprendiz con compromiso, Señor. Y yo quiero mantener continuamente un compromiso contigo, con tu llamado, con el propósito, Señor. Pero no sé cómo hacerlo, Señor. ¿Cómo es eso de estar contigo, de predicar, echar fuera demonios, sanar enfermos? Pero tu palabra dice que hay que empezar por estar con Cristo. Enséñame a estar contigo, Señor. Enséñame a dejar las redes y seguirte, Señor. Enséñame lo que debo dejar para estar contigo día tras día, Señor. De modo que no solamente mi cristianismo sea llenarme de conocimiento bíblico, sino que yo aprenda a imitarte, Señor. Por estar contigo aprenda a conocerte y a ser como tú eres, como dice la palabra, creciendo a la imagen de Cristo, que yo mengüe y que Cristo crezca más en mí. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Ayuda a mi incredulidad. La palabra dice que tú subiste al monte y llamaste a los que tú quisiste. Gracias, Señor, por haber querido llamarme a mí. Gracias porque me llamaste a mí. Quisiste llamarme a mí y te bendigo, Señor. Acepto ese llamamiento, lo recibo, lo creo. Tú me llamaste a mí, Señor, con todas mis cosas, mis luchas, mis debilidades. Tú me llamaste a mí, te bendigo, te adoro, Cristo, te confieso. Sí, Señor, te sigo. Sí, quiero ser tu discípulo, quiero seguirte. Gracias por llamarme, acepto el llamado y te sigo, Señor Jesús. Para estar contigo, Señor, para que me envíes a predicar, para tener autoridad para echar fuera esos inmundos demonios de mi vida, de mi familia, de quien tú me digas, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No sé cómo hacerlo, Señor, pero empiezo con lo que es mi potestad, y es estar contigo, Señor.
y es meterte a ti en mi vida diaria, y es darte más tiempo en mi agenda, y es sustituir, dejar de estar pescando las 24 horas para estar contigo, Señor bendito. Porque siempre el llamado implica dejar algo. Y de inmediato ellos dejaron sus redes y le siguieron. Enséñame a actuar de inmediato, Señor, a tomar decisiones de inmediato en pro de conocerte más a ti, Señor Jesús, de estar más contigo en el nombre de Jesús. Y hoy renuncio a toda incredulidad. Renuncio a toda poca fe, porque esa fue la retroalimentación que tú le diste a tus discípulos. Por la incredulidad y la poca fe no pudieron cumplir ese propósito de echar fuera el demonio, porque les faltaba oración. Renuncio a tener una vida de oración floja, a tener poca oración. Renuncio. Declaro que se despierta en mí hambre de orar, hambre de escudriñar tu palabra, hambre de estar contigo. Espíritu de Dios, hazlo. Yo no lo puedo hacer. Genera en mí ese apetito diario por estar con Cristo, por sustituir cosas irrelevantes que hago, Señor, y que son a veces pérdida de tiempo, cuando pudiese, Señor, estar más contigo. Yo te bendigo, agradezco tu amonestación, agradezco la retroalimentación que me das, tus enseñanzas, las valoro. Háblame a través de tu palabra. Te amo, Señor Jesús, te bendigo. Quiero crecer más, Señor, en mi llamado, en el propósito que tú tienes para mí, para que a través de mi vida, Señor, otros sean alcanzados, otros sean sanados, otros escuchen el mensaje de la palabra. Enséñame, fórmame, haz en mí tu voluntad. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados amigos de Alimento Espiritual, tenemos tarea para estar con Él y que después ese propósito para el cual Dios lo llamó a usted y a mí, como quiso, porque le plació llamarnos a usted y a mí, se cumpla y nosotros seamos factor de bendición para la vida de otras personas y la palabra del Señor llega hasta lo último de la tierra. Los bendecimos desde Alimento Espiritual y nos vemos en el próximo programa en el nombre de Jesús.